Ok, Adrián, pues ya estamos aquí de regreso para esta segunda parte de esta conversación que estamos realizando sobre los mágicos años 80. Bueno, pues estábamos comentando acerca de cómo era ser niño, de cómo comentábamos entre niños, acerca de todo lo que sucedía en pues nuestros hogares respecto a las cuestiones de tipo mágicas, porque fue una época en la que el imaginario popular se encontraba a flor de piel para todos nosotros. Entonces, al menos en mi experiencia, yo como niña me reunía con otros niños y nos encantaba platicar en el recreo, en las horas de receso en la primaria, acerca de espantos, de fantasmas, de aparecidos, de todo lo que se supone que sucedía. Pero ciertamente sucedían cosas muy extrañas. Yo, al menos en mi experiencia, te puedo comentar que sí escuchábamos ruidos, que sí veíamos cosas. Y esto es algo que años después las siguientes generaciones se negaron a aceptar, porque creo que ni siquiera han sido testigos, como nosotros lo fuimos, de todas esas cuestiones. Pero nosotros como niños sí éramos testigos de esas situaciones, llamémosle mágicas, extraordinarias, que ocurrían. Patrick Harpur, el autor de Realidad Daimónica, nos habla de que todo eso pertenece al mundo del anima mundi, de algo así como el alma del mundo, que es una especie, digamos, de inconsciente colectivo, como lo llaman los psicoanalistas de la escuela de Jung, en donde, pues, todo aquello que es el ensueño, el ensoñar, pero en colectivo, está presente. Entonces, todas esas presencias mágicas forman parte del inconsciente colectivo y podríamos decir que es como el mundo de los sueños, pero de la sociedad. Y los niños somos o éramos en aquella época muy susceptibles de todo eso. Esa es una de las hipótesis respecto al de por qué suceden estas cosas. Para otras personas tiene una explicación lógica, científica, que tiene mucho que ver con los procesos cerebrales, con el hecho de que somos muy susceptibles a creer en nuestros propios cuentos, ¿no? Nuestras telarañas mentales. Entonces hay una explicación científica para todo ello, pero eso no aleja el que seamos testigos de la presencia de todas esas cosas. O sea porque son procesos mentales o neurológicos, sea porque se trata de una especie como de ensoñación en sociedad, pero de que existe, existe. ¿Sí? Y es lo que nos decía Carl Gustav Jung. Al final, Jung decía, si para la persona todo esto es real, pues es real y debemos de respetarlo como tal. Pero bueno, tú platícanos, ¿cómo fue tu infancia Pues en sí, los años 80? pues haz de cuenta que precisamente de este tipo de pláticas se creaban como una especie de lo que se llama ya ahorita, está inclusive de moda, la cuestión de los egregores, ¿no? Uh -huh. Cuando varias personas piensan más o menos en lo mismo, pues tienden a que tenga un efecto directo en la realidad, o sea, de crear, que eso se materialice. Las famosas Entonces, tulpas, también, como, que ajá, son son los como tulpas, procesos. son Ajá. tulpas colectivas, vamos a decir. Uh -huh. Entonces, también yo siento que hubo algo de esa cuestión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, como ya hemos platicado, a todos nos pasaban. Yo recuerdo mucho, o sea, se me hace muy especial, un cumpleaños que se celebró de mi abuelito en 1984, en agosto del 84. Imagínense cuántos niños habían, estaban mis primos, habían amigos, o sea, había, no sé, más de 30, 40 niños. Uh -huh. Me imagino más o menos me acuerdo que fue una noche muy, muy, muy especial, muy, sobre todo de todos los juegos que practicamos, todo lo bonito que convivimos, pero es increíble, o sea, cómo esa noche, cómo nos tuvimos vamos a llamarle de visiones, de ataques mágicos, de encuentros con cosas extrañas, con lo misterioso, con lo extraño, con lo místico, ¿no? Uh -huh. Puedo platicar que inclusive estábamos en el patio de la casa de mi abuelita, ¿no? Todos los niños estaban jugando. ¡Ah! En ese momento me parece que estábamos jugando con una pelota. O sea, imagínense, amigos, 30, 40 niños, porque es algo que también ya empieza a ser raro en estas épocas, que haya muchos niños reunidos. Uh -huh. Normalmente ya las familias son muy pequeñitas. Aquí también es un punto importante hablar de que en aquel tiempo las familias éramos muy, muy grandes.
Sí, Más o menos, eran de 12 hijos, 8 hijos. Pues tu familia era chiquita con 4 hijos, ¿no? ya con cuatro ya éramos de los chiquitos, o sea, ya empezaba apenas a hacerse chiquita la familia. Ujú. Pero entonces cuando nos reuníamos cierta cantidad de primos y amigos y demás, pues éramos un montón. Entonces por eso Sí. tengo que como que también había esa retroalimentación de lo mágico, ¿no? Me acuerdo en esa ocasión, es algo que ya te he platicado, pero que se lo platico, se los comparto a nuestros amigos de Espacio Férico. Ujú. Estábamos jugando en el patio y de repente empieza por ahí a gritar alguien, vampiro, 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 un vampiro. Y otro niño, un vampiro, un vampiro. Y de repente, ay, pues, ¿cuál vampiro, no? Hay que recordar que estábamos de noche, eran más o menos, yo creo ya como entre 8 y 9 de la noche. De cuenta que no estaba totalmente oscuro, estaba medio nubladillo, pero se veían como, por la misma iluminación de la ciudad, se veía como un poquito clarita las nubes, Ujú. como rojizas, como naranjosas. Y dicen, vampiro, vampiro. Y de repente, pues volteamos, todos los niños que estábamos ahí, y hagan de cuenta que vemos como si fuera, algunos decían, ay, es como un dragón, es como un vampiro gigante. Yo lo veía como pterodáctilo, dije, esto es un pterodáctilo o algo así, ¿no? Ahorita modernamente dirían, es el Mutman, ¿no? Es el hombre polilla. Es muy similar por cómo lo Sí, describes. sí, es muy similar, pero no igual como lo describen. Hagan de cuenta que se le veía claramente las manitas o sea, imagínense así como un murciélago grandote, algo parecido con un murciélago grandote, se le veían las manitas, se le veía claramente el cuerpecito, se le veía la cabeza, o sea, se veía, nos estaba observando, nos estaba viendo a los niños que estábamos ahí. Una característica muy importante es que tenía los ojos encendidos, los ojos prendidos. O sea, no es que le Ajá. estuviera reflejando la luz, los ojos estaban prendidos y eran así como naranjosos, entre rojo y naranja, ¿no? Y se estaba viendo y se veía cómo movía. O sea, dan cuenta que ¿saben cómo se veían las veces que se tiene mucho de luz? Se veía. Y eso lo hacía muy, muy, muy raro. Yo me acuerdo mucho que inclusive se le veía la colita y la colita como acababa como en una puntita, Uy. así como Es, de punta de flecha. Iba ajá. plantando, ¿no? Muy alto, iría como unos, no sé, a lo mejor de 2 pisos, iba un poco. Desgraciadamente no había ningún adulto, pero los que éramos niños lo estábamos viendo y así venía planeando, o sea, era grandote, no sé, 4 metros, más de 3 metros, 5 metros, no lo sé, se veía grandote, iba planeando sobre nosotros, y así pasó, y se fue, ¿no? O sea, O sea, pero fue un no fue instante, fue de repente nada más pasó y se sí, fue. nada más pasó como, no sé, se fue en cuestiones a lo mejor de segundos, pero que ya ves como el tiempo en este tipo de experiencias es muy, muy, muy Muy relativo. relativo, sí. Pero todos los niños los vemos, todavía, ahorita, bueno, mi hermana todavía se acuerda. Ujú. Es interesante ese fenómeno, como varios de los niños que estuvieron ahí ya no se acuerdan, ni siquiera tienen idea, o sea, que yo ya les he preguntado de grandes, no se acuerdan, ni siquiera les pasa por la mente de ese hecho. Pero es que no fue el único, o sea, cuando por ejemplo estamos jugando las escondidillas, nos estuvieron espantando pues como hombre sombra, ¿no? De que de Ujú. repente estábamos ahí, de cuenta jugando con las escondidillas, ya encontramos a todos, y falta Daniel, uno de mis primos, falta Daniel, falta mi primo Daniel, y se veía por allá, atrás en como un lavadero, se veía que se asomaba, ¿no? Y se asomaba, ya sal, ya te encontramos, ya sal, ya sal, bueno, ya voy a salir, y sale del otro lado, es ahí donde Sí. estamos viendo que había alguien que se estaba asomando en un lavadero, pues imagínense, no, pues era un ser sombra y todos, ¡ah! Pues corriendo, Sí. ¿no? Y de muchas cosas que nos pasaron, por ejemplo, también vimos hasta un ovni, vimos como una especie pero no era un platillo volador, de cuenta, de repente en el cielo se apareció, se veía como una pirámide. Yo sí lo describiría, y en su tiempo sí lo describí, le dije a mis papás, oigan, es que vimos como una pirámide, vimos como, estaba aquí arribita de nosotros, así bueno, hacia adelantito, no estaba arriba de nosotros, sino más adelantito, y de repente se apareció. Ujú. Y así también el niño que vio la mano peluda, que no sé qué, y yo, ¡ah! Y Por no ejemplo, nada más, a ver, pero no nada más los niños eran testigos. Yo te puedo comentar que en esa época también uh-huh, los adultos eran testigos. sí, claro, Uno de claro. mis tíos, que ya murió, nos comentaba que en una zona donde son terrenos baldíos y que en medio corren unas vías, o corrían en esa época unas vías también en Estado de México, pues él regresaba de su trabajo,
ya entrada casi la noche, ya empezaba a oscurecer. Cuando de repente él decía, se me apareció el diablo, porque en el contexto popular mexicano, los adultos a todo eso le decían que se le había aparecido el diablo. Y él vio igual un ser muy parecido al que tú describes, como una especie de Mothman, de hombre polilla, que se aparece en Estados Unidos y que en algún momento platicaremos de la historia del Mothman, pero en términos generales es una especie como de vampiro, lechuza, como un ave muy grande, con unas alas enormes y todo oscuro, con los ojos rojos, rojos, como todas estas entidades, y con un olor muy característico. También este tío comentaba que lo vio, que se impactó. En la cultura mexicana es muy común que tengan la idea de que para ahuyentar a estas entidades hay que decir groserías y con eso se ahuyentan, ¿no? O sea, es parte de la cultura popular. Y él empezó a decir groserías, pero con el susto. Y él cuando llega a su casa comenta lo que acababa de ver. Entonces, ¿de dónde o cuál es el origen de todo esto? Hay diferentes teorías, hay algunas ideas que tienen que ver con que el cerebro se distorsiona y por eso vemos estas cosas. Lo interesante es que, bueno, si fuese tal la situación, ¿por qué de repente hay varias personas a las que se les distorsiona el cerebro de la misma manera y son capaces de percibir lo mismo? Una situación extraordinaria, ¿sí? Que pertenece al mundo, comúnmente se le llama del imaginario popular, pero en donde todos imaginan la misma cosa. Entonces Jung nos dice, bueno, es que se debe a esto precisamente al inconsciente colectivo, pero no tanto a una distorsión del testigo, sino más bien es ese inconsciente colectivo. La explicación es muy compleja, es muy complicada, no tenemos una respuesta, pero lo que sí tenemos son un montón de testimonios en todos los momentos históricos, en todas las ciudades y con toda la gente, ¿no? Todos conocemos a alguien que fue testigo de algo así. Sí, te escucho. Sí, por ejemplo, bueno, les puedo platicar también de unos de esos hechos súper extrañísimos. A unos Ajá. primos. Ellos estaban afuera, ya también era de noche, estaban afuera de su casa, de donde vivían, en la banqueta sentados, y de repente vieron así a lo lejos que por la calle venían, de cuenta, como tres lucecitas. Eran tres lucecitas rojas, esas sí eran rojas, rojas. Y se les iban acercando, se iban haciendo más grandes, pero pues ellos como, fíjate cómo de repente nosotros, no, cuando era uno niño no salía corriendo, sino que estabas con la curiosidad, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahí venían las tres lucecitas. Y cuando se acercan, cuando ya están, pasan junto a ellos, ¿qué creen que eran? ¿Qué crees ¿Qué? que era? ¿Qué? Eran tres caballitos de mar, rojos brillantes, que iban flotando. Y así pasaron enfrente de ellos, y así pasaron los tres caballitos de mar y se fueron por el caminito. Y es que, ¿sabes qué? Que también tenemos que hablar de un elemento bien interesante que es el absurdo en todas estas cuestiones, ¿no? Todas resultan absurdas. O sea, todo es como si se tratara de un ensueño, como un sueño de esos de cuando cenaste mucho y tienes una pesadilla, un sueño Y muy como soñar extraño, despierto, ¿no? Dice. como soñar despierto, así es. Un ensueño, ese es técnicamente el ensueño. Como que son cosas completamente extrañas, ilógicas, pero que se presentan y de las cuales son testigos varias personas. Y así eran los mágicos ochentas. Todo el tiempo estábamos hablando de ese tipo de cuestiones. Pero yo quisiera que tratáramos un evento que nos marcó tremendamente a ti, a mí y a todos los que éramos niños en Ciudad de México en los ochentas. Quiero comentar que éramos pequeños, ¿verdad? Éramos chiquitos en los años ochentas. Para muchos, si fuiste niño en los ochentas, ahora eres casi casi un anciano, pero para nosotros no es así. Todavía estamos bastante, todavía como decimos en México, aguantamos un piano y con todas sus teclas. Pero en aquel entonces éramos niños muy pequeñitos y éramos muy chiquitos y vivimos algo muy impactante que marcó la historia moderna y posmoderna de todos los mexicanos, ¿no? Y esto fue lo que sucedió en 1985, cuando seguramente tú ibas, ¿qué? En la primaria, igual que Sí, yo nosotros éramos iba en chiquititos. segundo de primaria. Ajá. Tendría alrededor de, que serían 7 años más o menos. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Cuéntanos, ¿de qué estamos Bueno, hablando? aquí algo que luego platicamos, Isa y yo, es que precisamente, bueno, ¿qué pasó? Pues el famoso terremoto de 1985. Pero para esto quiero que platiquemos de un preámbulo pequeño. Era la época del rock en español, ¿verdad? Ya venía, ya iba empezando la época, ya se avecinaba la época del rock en español, porque básicamente la música que había en español, así más o menos para jóvenes y demás, pues era Timbiriche, Uh-huh. era, no sé, grupos como Fresas con Crema,
Y de los grupos españoles como parchís que nos llegaban, ¿no? Parchís, había uno que nadie se acuerda, es que se llamaban Los Grillos, había así, Ya no me pues acuerdo. muchos conjuntos. Sí, no, nadie se Ajá, acuerda, todo el mundo que le he preguntado, pues ni se acuerda, ¿no? Y así hay varios grupillos ahí ujú, que que ni se quedaron en acuerdan, la ¿no? historia. Se quedaron Sí, en como yo digo, en el basurero de la historia, ¿no? ok. Pero era esa época. Empezaba Ajá. la música del rock en español, ¿sí? Y en ese contexto, pues todos usábamos, bueno, yo como niña empecé a usar mis pantalones de mezclilla deslavados, ¿verdad? ¿Tú no los usabas? Ya. Sí, claro, claro, sí, no, pues eran la moda, ¿no? Ahorita uno los ve y dice, esto que es espantoso, es horroroso, ¿no? ¿Cómo? Yo ¿Verdad? recuerdo que yo era chiquita y traía, ahorita se me esponjó porque me bañé, pero traía un copetazo así, ¿no? Traíamos ¿No? Y se usaba, no sé si te acuerdas, los el blusones, yo mousse, el usaba mis spray, blusones con, sí, sí, sí. Y era niña, ¿no? Pero ya traía mis blusoncitos y toda y la eran así cosa de la blusones época. tipo, bueno, aquí en México las que impusieron ese tipo de moda fueron las flans, no sé si te A acuerdas. este grupo. Sí, sí, yo era niña y me encantaba esa música, así es. Y era, estábamos todos muy felices en 1985, viviendo todo eso, viviendo esta época de supuesta modernidad, cuando de repente nos agarra el temblor, en donde menos nos lo esperábamos, ¿verdad, Adrián? Sí, Platica de cómo no. nos agarró el temblor. De hecho, a nuestra generación, Isa, no nos había tocado jamás un temblor, No, un no lo sismo de habíamos estos, vivido, no. o sea, Habíamos vivido nunca, pequeños temblorcitos, ¿no? Pero pues uno de pero realmente, estos, pero un terremoto nunca nos había tocado, o sea, que se moviera el ¿no? piso así, o sea, a lo mejor ahí tembló y medio te mareaba tantito, ¿no? O sea, pero no, Sí, nunca movía nada. Y no. por ejemplo, con el terremoto del 85, pues las casas tronaban, Oh, los sí. coches se movían, guau, 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 guau. El agua de las piletas se salía. Y basta decir que muchísimos edificios se cayeron y muchísima gente murió. Muchas gentes Sí, perdieron familiares, perdieron sus casas y perdieron sus trabajos. O sea, fue un verdadero desastre que siendo niños nos impactó y nos marcó para toda la vida. ¿Verdad, Adrián? claro, ¿no? Sí, y se dieron muchas historias o muchos hechos de tipo paranormal, ¿no? Ujú. De hecho, a lo mejor podemos platicar de algunas, ¿no? Yo creo que No, o sí, sea, pero vamos por partes. Primero, fue una experiencia tremenda porque no habíamos vivido un sismo de tal magnitud. no Luego, jamás. en aquel momento, vuelvo a repetir, no había la tecnología ni los medios de comunicación como ahora. Entonces nos fuimos enterando a lo largo del día de la magnitud del desastre y nos costó trabajo contactar a nuestras familias para saber si estaban bien. Bueno, ¿recuerdas de momento muchos, o sea, muchos que estuvimos a lo mejor en un contexto que no se cayó nada o gran cosa, ni siquiera Sí. sabemos qué había pasado? Por ejemplo, nosotros nos agarró en la casa. Ujú, Todo después de eso fuimos a la escuela. Estábamos en la ujú. escuela y no sabíamos qué había pasado, Sí, porque sí. precisamente estábamos Abrieron las viendo, escuelas, entramos y los edificios estaban cuarteados y nosotros adentro. Ajá. pero recordarás que en aquellos tiempos pues tampoco había gran oferta televisiva. No. Uno veía nada más el canal 2 o el 11 o Había el muy 13. poquito que ver en la televisión, De así hecho es. estábamos viendo nosotros el programa, el de Ochoa, Ujú. ¿no? Que de repente, ah, está temblando, no sé qué, y se corta la transmisión. Pues se cortó porque se cayó el edificio y muchos murieron ahí. O Sí. sea, Y no supimos qué pasó hasta ¿no? horas después, ¿te acuerdas? Prendías la tele y no había nada. Y yo, ah, ¿qué pasó? Pues quién sabe, Sí. ¿no? Si te acuerdas, quién sabe. Yo recuerdo que mi mamá llegó por mí a la primaria, ya tenía ahí también a mi hermano, que ya lo había sacado de su salón, y nos dijo, es que hubo un temblor, ya empecé a notar como que el ambiente de terror, pero estamos hablando de que el sismo fue a las 7 de la mañana, Ujú. mientras que la gente le estaba cayendo al 20 después del mediodía. Y entonces ya Sí, fue cuando claro. llegó mi papá de la empresa y nos dijo que se iba a regresar porque iba a ayudar a sacar a compañeros de los escombros. Ese día, si mal no recuerdo, mi papá llegó muy tarde y nada más nos fue a ver para decirnos que se regresaba porque estaba trabajando, sacando escombros y sacando gente atrapada. Y al día siguiente, muy tempranito, porque ya no fuimos a la escuela, en el coche de mi papá nos fuimos a buscar a mis abuelitos y en el camino nos tocó ser testigos de todo un México que se había venido abajo. Es una cosa espantosa. Nos tocó ver cuando íbamos como niños, éramos muy pequeños, y íbamos en el coche con mi papá, aterrados, viendo todos los edificios que se habían caído, viendo cómo estaban sacando cadáveres
pedazos de personas y bueno, pues rescatando todavía a los supervivientes. Fuimos a casa de mis abuelos y mi papá se volvió a ir otra vez, pues a ayudar a sacar escombros. Y fue entonces cuando vimos que todo el país, porque las autoridades pues los agarraron en curva, como decimos en México, los agarraron en curva, no sabían qué hacer. Y solita la gente tuvo que organizarse pues para hacer algo, para salvar a los supervivientes. Fueron, yo creo, que los días más aterradores y tremendos que como un niño puedes vivir. Era una zona de guerra, Ciudad de México, ¿verdad, Adrián? Bueno, Claro, ajá. imagínate, de donde vivimos, hagan de cuenta que pasó, o había, bueno, una línea de camiones, una línea de transporte público, que pasó precisamente, era un camión que pasó por debajo de vamos a ver, un conjunto habitacional gigantesco. O sea, curiosamente la calle pasaba por abajo del conjunto habitacional. Y cuando iba ese camión cargado de gente que vivía por aquí, por mi colonia, se cayó encima de eso. Imagínense, todos se murieron ahí, todos aplastados adentro de ese camión. Sí. ¿No? O sea, nos tocó, ¿no? O sea, ver a vecinos, ¿no? Vecinos, pues preocupados por sus familiares, ¿no? Ay, es que no sé, a lo mejor mi hija trabajaba en el hospital general, ¿no? Mi Y no lo primo, no sé encuentro. qué, o sea, todo el mundo, sí, no lo encuentran, no sabían qué. No Nosotros había también tuvimos, celulares para empezar, o no, sea, no había no había celulares, no nada había de forma eso. de localizar a nadie, no había forma de saber dónde estaban o qué estaban haciendo, por dónde iban, ¿no? Cosas tremendas, ¿no? Nos tocó un caso muy, muy, muy dramático pues prácticamente es casi familiar, ¿no? Un tío que llevó a su hija a la escuela. Ya ella iba como en secundaria, ¿no? Entonces la acaba de dejar, él ya venía de regreso, imagínense, o sea, de repente algo percibió, algo intuyó, algo le pasó a mi hija. Se regresa rápido y ¿qué creen? Estaba caída a la escuela. Sí, cosas así horribles. ¿No? Y algo que empezó a suceder después de la primera semana, la segunda semana, como nosotros íbamos a ver a mis abuelos al centro de Ciudad de México, muy cerca de los famosos edificios de Tlatelolco, empezamos a percibir el olor a muerto, A que era, muerto, olía a muerto. apestaba la ciudad a muerto, ¿no? Y de ahí comienzan a suceder un montón de cosas, ¿verdad? Que es lo que yo quisiera que nos contaras, Sí, todo el contexto del de repente nos 85. empezaron a llegar varias historias muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, un doctor de la familia, uno que su hijo es el mejor amigo de mi papá, pues nos platicaba, ¿no? De que llegan a lo que es el centro médico, porque todo el centro médico se cayó. Hagan de cuenta que es una zona de hospitales que eran, pues a lo mejor de las más importantes de la Ciudad de México. Llega él y llega una de sus amigas buscando otra doctora buscando pues a la hija, ¿no? ¿Dónde está la hija? ¿Qué fue de ella? Precisamente no hay celulares, ¿no? Y curiosamente encuentran a una amiga. Ay, sí, es que veníamos corriendo, no sé qué, tratábamos de escapar por uno de los pasillos y se vino bajo al hospital. Y yo alcancé a salir. Entonces ya dijo más o menos dónde se habían caído para que la fueran a buscar. ¿Por qué? Porque los mismos familiares llegaban a los lugares a tratar de sacar a sus mismos A familiares, a sus su familiares. gente, a las personas que conocían. No Ujú. había una estructura como del gobierno para ayudar. Entonces le dije más o menos por dónde estaba. No, aquí se cayó, es esta zona, como ya conocían en el hospital, pues es por aquí. Y empezaron a excavar. Empiezan a excavar y efectivamente encuentran a la hija de la doctora esta. Pero ¿qué creen? Junto a ella estaba el cuerpo de la amiga que les había avisado en dónde estaba. O sea, estaban los dos cadáveres ahí, Estaban las dos incluyendo a agarradas la de la mano. persona, a la chica que les había dicho dónde estaban. O sea, lo que habían Estaban visto era un agarradas de la fantasma. mano. O sea que el fantasma les fue a avisar dónde estaba la amiga o la hija de la doctora. Muchísimos casos al respecto. Empezaron a Sí. escucharse alaridos, empezaron a verse fantasmas, sombras, en los alrededores de Ciudad de México, en donde se habían caído los edificios principales, ¿no? Cuéntanos más. Ahí mismo en el hospital, en el centro médico, nuestro pediatra que se llamaba el doctor Rubio, Uh -huh. pues ahí laboraba también. Entonces, él dice que cuando vino el terremoto, él estaba en la zona de los estacionamientos y estaba a punto de subirse a su coche.
empieza a ver que las cosas como que se van cayendo, el hospital se va cayendo. Él dice ver saliendo del hospital, pero un montón de gente, o sea, cientos de personas corriendo, cientos de personas corriendo, ¿no? Iban precisamente hacia la zona del estacionamiento, que es la que era más segura. El doctor estaba abriendo su coche, abre la puerta y en lo que vuelve a voltear, ya no había nadie. Todas esas cientos de personas que venían escapando del hospital ya no estaban. Entonces, inclusive, como él vio esa cuestión, lo que se pensaba es que se abrió la tierra, se cayeron ahí y se volvió a juntar la tierra y desaparecieron, porque de un momento para otro ya no estaban. Entonces estuvieron excavando muy profundamente y demás y nunca encontraron nada. Yo especulo con la cuestión de que a muchas de esas personas, como al momento de la caída murieron de forma instantánea, no se dieron cuenta de que murieron, lo que venían corriendo eran los espíritus. Y este doctor, por la misma, cuando ya se desencadenan las emociones, se abre nuestra percepción, pues alcanzó a ver los espíritus de las personas que no se dieron cuenta que habían muerto y venían corriendo. ¿No? Entonces, pues sí hay varias historias de ese estilo, ¿no? O sea, muchas cosas que nos platicaron, ¿no? De hecho, enfrente de ese hospital, actualmente existe un parque. En ese parque, si uno lo visita, está muy lúgubre. Y también, bueno, una amiga que vivía por ahí, que vivía precisamente en esos edificios que se cayeron y se murió mucha gente, pues ahí espantan, ahí se ven muchísimo los hombres sombras, ¿no? Sobre todo en la noche se ve cómo se asoman detrás de los árboles, cómo salen, ¿no? Inclusive, bueno, hijita, ¿quieres platicar más cositas? No, te escucho. Cuenta esta anécdota para que continuemos con otro tema. Es que inclusive en el hospital siguen espantando. Una de mis hermanas que estuvo hospitalizada ahí, pues también vivió unas noches de terror, pues de que dice que se ve la gente corriendo, se ve la gente, inclusive cómo se te vienen así, encima, y te pasan. Todavía, ¿no? Después de cuántos años, se quedaron ahí. Por ejemplo, ¿recuerdas que hace poco te platiqué que yo iba pasando fuera venía en un autobús, en un camión? Aquí les decimos microbuses. Exactamente cuando íbamos pasando por ahí, empieza a oír una de las ventanas. O sea, cómo se está abriendo solita la ventana. Que de hecho otro señor que venía en el mismo caso, estaba yendo el camión. Curiosamente, como casi todos venían en los celulares o no sé, como se dice vulgarmente aquí en México, comiendo moscas, no se dieron cuenta. Pero yo y el señor nos quedamos viendo. ¿Qué es eso que está pasando, no? Porque hay que recordar que ese tipo de ventanas normalmente están muy trabadas. Y se oye cómo iba rechinando y abriéndose la ventana, ¿no? O sea, entonces siguen ocurriendo en ese lugar que precisamente, inclusive enfrente de ahí, hay un panteón. O sea, y todos eran zonas de panteones en tiempos inclusive, me parece, prehispánicos. Entonces, pues imagínate, está infestado todo eso. Sí, porque eso es otra cuestión. O sea, la zona de Tlatelolco, por ejemplo, fue cuando en tiempos prehispánicos hubo una matazón de indígenas. O sea, la zona es sangrienta. En el 68, bueno, pues evento histórico del asesinato de cientos de estudiantes por parte del ejército mexicano, ¿no? En una de las, yo creo que de las etapas históricas más perversas de México. Y posteriormente fue en esta zona donde se cayeron también los edificios matando a cientos de personas. Pero cientos, realmente no sé si miles tal vez, sí. Y esto fue lo que nos impactó en esos mágicos 80s. Estamos hablando de 1985. Pero de ahí en adelante, el resto de los 80s implicó una serie de cambios, incluyendo crisis económicas, el advenimiento del neoliberalismo y la globalización. Todo eso nos tocó a nosotros, nos tocó esa transición entre ser niños en una época en la cual, como comentábamos, no había internet, a tener que adaptarnos a los nuevos tiempos con el libre mercado. Para los años 90 viene una crisis que nos demuestra pues cuál es nuestra posición como mexicanos en el mundo, en el globo,
como seres serviles de ciertos países. Y bueno, este es un tema geopolítico para otro momento, pero que ciertamente nos habla de por qué nosotros como generación X, pues vivimos la transición y vivimos momentos muy duros en nuestra infancia. Al menos podemos hablar de la generación X mexicana, ¿no? El hecho de que Es tuvimos que que, adaptarnos a los cambios. Uh-huh. es que Isa, perdón, disculpa por interrumpirte, pero es que nos tocó precisamente ese momento, ese punto álgido del, vamos a decir, el mundo muy tradicionalista, muy religioso, muy católico y el liberalismo total. O sea, nos tocó estar en medio de eso. Y de Vinieron hecho, los cambios con todo eso. a Uh-huh. muchos de nuestra generación nunca se pudieron adaptar, se Uh-huh. dislocaron totalmente, se perdieron. Mucha gente se perdió Y a de nuestra otros edad. Y a otros el cambio los hizo transformarse, vinieron nuevas influencias, ¿no? Entonces ya esos mágicos 80s de la Guerra de las Galaxias y todo esto, cambió al mundo adolescente de Beverly Hills 90210. 90, 210, Melrose Place, todo eso. O sea que para nosotros fue un contraste muy, muy, muy tremendo. A lo mejor el mundo como lo conocen ahorita los jóvenes que nos están escuchando, Uh-huh. o sea, a comparación de lo que nos tocó, pues es un contraste tremendo. Así es. Todavía a nosotros nos tocó que había una sola televisión en la casa y toda la Uh-huh. familia reunida alrededor de esa televisión. Sí. ¿No? Todavía nos tocó ver televisión en blanco y negro, Uh-huh. ¿no? Los LPs, como comentábamos, ¿sí? Los LPs, Las cámaras que tomabas una foto y tenías que llevar el rollo a revelar y te lo entregaban después de 2 meses y es que te lo entregaban, sí, ¿no? Y es si que no, lo se entregaban perdieron tus porque recuerdos. se perdían. Muchos de nosotros, muchos rollos se nos perdieron. Por eso mismo el proceso inclusive era a veces tan técnicamente malo que se perdían muchísimo las fotos. ¿No? ¿Te acuerdas? Sí. O sea, dices, ya se veló todo el rollo, pues ya ni modo. La época de la videocasetera y la televisión como símbolo de estatus, ¿verdad? Ah, Era claro. rico el que tenía una Era el televisión que a tenía una colores y una videocasetera videocasetera y beta. ya no me, y como y ya no me digas el que tenía su antena parabólica, ¿eh? O sea, era casi casi nivel Dios, ¿no? Sí. Y los tenis como símbolo de estatus, ¿qué tal? Ahí También eso empiezan, nos vino con el neoliberalismo. sí, a nosotros nos tocó precisamente que antes nos interesaban las marcas, que no había ni siquiera mucha opción de qué comprar, Y de repente llegan al empezar marcas al el mundo de bombardeo las de marcas. marcas, ¿no? Uh-huh. Y precisamente los tenis es una muestra de cómo un símbolo de estatus tremendo era ver quién traía los tenis más caros, ¿no? Recuerdo en la secundaria preparatoria que decían mis compañeros, ay, ni siquiera es rico. En la época de cuando éramos todos mexicanos, ¿no? O sea, mexicanos imitando niños ricos estadounidenses, ¿no? Esa era la idea de la influencia de Sí, aquel momento en sí, nuestra fue un contraste transformación. muy, muy bizarro, ¿no? Muy, Totalmente bizarro. inclusive hasta folclórico, ¿no? Ridículo. Ridículo. Porque como que esa identidad mexicana se estaba trastocando, transformando, y en ese momento no era orgullo ser mexicano, era orgullo ser una imitación de los californianos estadounidenses, ¿no? Era una ridiculez totalmente. Pero bueno, y en ese momento se empiezan, todos esos seres del imaginario popular se empiezan a adormecer. Y llegan los 90s, Exactamente, sin nada de esto. exactamente. Ya ves que platicamos, Isa, que inclusive antes del terremoto del 85 hubo tal cantidad de manifestaciones desde ovnis, animales extraños, fantasmas, De todo. de todo eso que estamos ahorita platicando, pasa Uh-huh. el temblor del 85 y como que todo eso se Se muere, acaba, sí. como que eso se va acabando, como que esa energía se liberó y entramos ya a otro mundo, a otro contexto, a otra cosa. Y llegan los millennials, olvidándose de todo eso. Pero ¿qué pasó después? Pasan los 90s, llegamos al 2000 y todas estas cosas se niegan a morir y se empiezan a transformar. Te escucho, Adrián. Isa, pero también recuerda que hay un punto álgido, un punto de inflexión muy importante, y sobre todo dentro de las cuestiones del misterio, mágicas y demás, el eclipse, Ah, el eclipse, claro. que fue el 19 de julio de 1991, que para los que éramos la generación de los 80 también es un parteaguas.
Pero aquí estamos hablando del mundo New Age, que me gustaría que tratáramos en otro momento, porque ahorita ya el tiempo se nos viene acabando. Entonces, vamos a ir cerrando, platicando simple y sencillamente de la transformación de los seres mágicos, de su contexto. Ya no les hacen caso, todo el mundo está viendo el celular, todos los chamacos millennials, centennials y los que sigan ya no están interesados en ellos, pero estos seres mágicos se niegan a morir. Y entonces empiezan las creepypastas, empiezan a surgir todos estos seres. Mi sobrino me encanta, ¿no? Porque le tiene miedo al momo, le tiene miedo a estos nuevos seres del imaginario popular que ahora se mueven en Internet. Y empezamos a ver las manifestaciones extrañas, pero en estos contextos. Por ejemplo, lo que comentábamos siempre, las impresoras tienen vida, ¿no? Igual en el miedo, ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿No? Cosas como, por ejemplo, a lo mejor ya los que son más jóvenes no se acuerdan, el Napster, que era Ajá. un programa para bajar canciones en los 90s, bajar canciones de MP3, cuando empezaba el MP3, que inclusive, como la transferencia era muy baja, o sea, para bajar un MP3 de muy mala calidad, tardaban horas inclusive. Uh-huh. Y uno se ponía en la computadora a tratar de con la mente hacer que subiera la transferencia. Y de repente abandonabas la computadora, se bajaba la transferencia. Te acercabas a la computadora y, ¿no? Como que te lee la mente, ¿no? Sí. Y entonces empezamos a ver cómo a partir de esos años, pues todo este mundo mágico empieza ahora a transformarse y se va a cambiar de hogar, se cambia hacia el Internet. Y entonces el Internet se ha vuelto el lugar a partir del cual pues los seres féricos se niegan a morir, con historias como la que contamos nosotros y otros muchos que también se dedican a estos temas, ¿no? Que son los que de alguna manera están evitando que todas estas leyendas e historias se pierdan, ¿no? Y pues bueno, aquí quiero saludar las causas de gente como Carlos Guzmán, ¿sí? Como el Duende Balché y Esferi, que les mandamos un saludo. Y a toda la gente que a partir de Internet, pues comenta sus experiencias, tanto ufólogos como gente del mundo férico, que están constantemente recordándonos estas esencias que nos hacen también humanos, porque como te decía antes, también nos hace humanos todas nuestras creencias en los mitos, en las leyendas, en las historias, en los seres mágicos. Y pues creo que no se van a morir tan fácilmente, ¿no? Gente, no sé, como los colombianos del programa Más Allá o como los españoles, Iker Jiménez y toda su gente, ¿no? Que son unos extraordinarios investigadores. Y todos ellos, pues de alguna manera poniendo su granito de arena, porque también nos hace humanos, pues el seguir creyendo en lo mágico, ¿no? En los rituales, en nuestra cercanía con ese mundo del más allá. ¿O tú qué piensas de eso, Adrián? Pues claro, Isa, de repente parecía como que ya había triunfado, ¿no? El así, ya materialismo y el extremadamente positivismo, ¿no? Ajá. materialismo, pues, habían otra vez vuelto y para no irse jamás, ¿no? Pero Uh-huh. curiosamente, con el Internet empieza a haber un reflujo otra vez de tendencias, de ideas, de, que tienen que ver sobre precisamente la revalorización del espíritu del hombre, ¿no? Sí, una Del revalorización del humanismo, humanismo, de ¿no? la, De lo de, humano, más que nada de la esencia humana. Y el volver otra vez a darnos cuenta de que todavía en algunos rincones del mundo se siguen manifestando estos seres mágicos, no nada más en Internet, sino en el mundo físico y de todos los días. Todavía en nuestras andanzas por México hemos sido testigos de muchísima gente que nos cuenta sus experiencias con lo mágico. Y esto es parte de lo interesante, que yo creo que se niega a morir y no morirá el contexto mágico. Entonces, bueno, pues quisimos hacer una historia, contar nuestra experiencia como generación X, como niños de los 80s, contar esa época, los mágicos 80s que fueron de nuestra experiencia. Y pues yo creo que con eso vamos a ir cerrando este capítulo del espacio férico. ¿Cómo ves, Adrián? Creo que, ¿sí me escuchaste, sí, Adrián? pues estuvo Sí. muy, a mí se me hizo muy interesante, sí,
Es que ahorita un poquito como de fallas en la transmisión, porque Sí, está es lloviendo que muy está fuerte aquí en mi lloviendo muy casa, está lloviendo fuerte. Sí, fuertísimo. también aquí. Y eso pues genera que haya fallas en la transmisión. Pero creo que se entendió. Creo que el mensaje lo Sí, creo que pudimos dar. sobre todo los jóvenes que nos están escuchando, pues les da un panorama de algo que ni idea tenían, ¿no? Ujú, O sea, ni siquiera a lo mejor nadie les había hablado de esto, o no lo habían ujú. visto en un video de YouTube, ¿no? Entonces, esto Sí. es una aportación interesantísima, ¿no? Y sería importante también seguir ampliando después este tipo de temas, ¿no? Sobre todo de lo que era ser niño en los 80. Es tener ese espíritu que a uno le abría mucho la mente, le abría mucho la Ujú. curiosidad a muchas cosas, aumentaba el nivel de percepción, ¿no? Tenía una sensibilidad muy diferente a la que tuvieron generaciones anteriores o tuvieron generaciones posteriores. O sea, yo Así siento que sí es. somos un punto de inflexión importante, ¿no? A veces ya menciono esta cuestión, ¿no? Somos la generación que vamos a salvar al mundo, ¿no? Pues ojalá y entre todos, no nada más nosotros, las generaciones anteriores y las posteriores y las que vengan, salvemos este mundo. Pero bueno, eh, vendrán nuevos capítulos de Espacio Férico junto contigo, Adrián. Te agradezco muchísimo tu compañía, como siempre. Te agradezco pues tus palabras y tu experiencia. No sé, veamos si la próxima semana podemos seguir hablando. Me encantaría que habláramos de estos noventas y el retorno al New Age de los noventas, la espiritualidad falsa, todas esas poses de aquella época, ¿no? Sería muy interesante que platicáramos de eso. Y de otros muchos temas que todavía quedan por platicar, por analizar y pues por escarbar un poquito de todo esto. Y regresando al mundo férico, pues, ¿qué recomendación nos das para aquellos que quieran de verdad aprender sobre temas féricos, Adrián, en cuanto a libros? ¿Alguna Bueno, recomendación? a cuanto a libros, pues yo creo que el básico es el del Reverendo Kirk, ¿no? A mí se me hace una cosa muy aleccionadora. La comunidad secreta, ¿no? Que es un libro del siglo XVIII, pero del siglo XVII, de final del siglo XVII, que nos da vamos a decir, una muestra muy directa, muy, con mucho detalle de cómo es el mundo, pues, de los seres féricos. Creo que para mí es de los libros, es libro esencial, Fue ¿no? El escrito libro en básico. 1650, algo así, 1600 y Me algo, parece, a ver, 1669 me parece, por ahí 1659, por finales del ahí. siglo XVII. Entonces esa sería la tarea que les dejas a nuestros espectadores de Espacio Férico, ¿no? Que busquen la historia del reverendo Kirk, a ver si la podemos platicar también en Sí, algún claro, video de Espacio es Férico, ¿no? esencial. Y Es de pues, al menos de los textos, ay, perdón, Isa, disculpe. no, 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 Al, me- al adelante. me- al menos son de los textos importantes sobre temas élficos que todavía podemos nosotros conseguir gracias a las traducciones modernas que hay por ahí. Ya hay dos contemporáneas. Entonces, y en español, en castellano. Entonces ya hay manera de poderlos leer de forma directa. Ok, pues esa es la Es algo que tarea para hace, esta es semana. algo que hace poco no lo podíamos hacer. Así Nuestra es. generación de los 80 no podemos tener acceso a ese tipo de textos. Pero ya los tenemos. Entonces, bueno, ¿Ya? pues gente de Espacio Férico, viajeros de Espacio Férico, ojalá y puedan conseguir el libro del Reverendo Kirk. Lo tiene la Biblioteca Forteana, por si la librería Forteana lo tiene, por si lo quieren conseguir. Y bueno, pues Adrián, vamos a terminar nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Espero que este capítulo sobre los mágicos 80 haya sido de su agrado para todos. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, muchísimas gracias a todo al público de Espacio Férico. Eh, eh, pues sean bienvenidos, ¿no? A estas nuevas transmisiones que vamos a ir haciendo, yo creo que espero que constantemente, o al menos una vez a la semana, y creo que pues, le van dando otro aspecto más, pues, ¿cómo podemos decir? Más dinámico, ¿no? Al espacio Otro más férico. dinámico, ¿no? Más al espacio férico, ¿no? Es una nueva empresa, ¿no? Una nueva visión de las cosas, ¿no? Que Sí, van saliendo con este tipo de en vivos, ¿no? Sí. queríamos entre Adrián y yo darle un nuevo enfoque a espacio férico, retomarlo, revivirlo y hacer de él pues algo mucho más cercano a la gente. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Tengan una bonita semana. Próximamente nos estaremos viendo. Biblioteca Forestiana, Adrián II, Isa Muñiz, Espacio Férico. Les agradecemos habernos acompañado.
Hasta luego, Adrián. Hasta luego, Isa. Muchas gracias por la invitación y la verdad fue un placer estar aquí. Se me hizo el tema interesantísimo. Gracias, Adrián. Bye bye a todos. Bonita semana. Adiós.